Buenas tardes, mi nombre es Jorge Alejandro Pacheco Juárez. Mi matrícula es AL057111. Estoy cursando la licenciatura de Administración de Empresas. ¿Cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley del Trabajo? Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida por el estudio, mejoramiento y defensa de los respectivos intereses. Artículo 358. Los miembros de los sindicatos, federaciones y confederaciones cuentan con los derechos de libre afiliación y de participación al interior de estas, las cuales implican las siguientes garantías. Nadie puede ser obligado a formar parte de un sindicato, federación o confederación. Cualquier estipulación que desvirtúe de algún modo esta disposición se tendrá por no puesta. Las sanciones que impongan los sindicatos, federaciones y confederaciones a sus miembros deberán ceñirse a lo establecido en la ley y en los estatutos. Para tal efecto se deberá cumplir con los derechos de audiencia y debido proceso de involucramiento. ¿Cuáles son los requisitos legales que deben atenderse para la constitución de un sindicato? Busca trabajadores dispuestos a asociarse al sindicato dentro de la empresa. Hay trabajadores que no conocen los beneficios de pertenecer a un sindicato y hay otros que sí. Conocen y tienen interés en formar de un sindicato. Es labor de los trabajadores que conocen los sindicatos de promover y concientizar a los trabajadores sobre el derecho que tienen cada uno de asociarse en un sindicato y los beneficios que pueden obtener al pertenecer a un sindicato. Determinar el tipo de sindicato que se formará si ya se tiene trabajadores en la misma empresa o de diferentes empresas, pero a la misma profesión dispuestos a formar parte del sindicato. Es necesario definir el tipo de sindicato que se formará de acuerdo con las características de la profesión de los trabajadores, si pertenecen a uno o varias empresas, si pertenecen a un solo sector o si los trabajadores desempeñan diversos oficios. Reunir el mínimo número de trabajadores para formar un sindicato, así que el trabajador activista que promueve la formación de un sindicato deberá reunir al menos 20 trabajadores mayores de 15 años dispuestos y deseosos en organizarse para formar un sindicato. Preparar y celebrar la asamblea constitutiva. Ahora lo más importante es prepararse para la asamblea de la agrupación de los trabajadores que se llamará asamblea constituida, porque durante esta sesión se constituirá el sindicato de trabajadores. Los trabajadores que liderean la formación del sindicato acordarán la fecha, hora, lugar y los temas a tratar en las asambleas y convocarán a los trabajadores a participar antes de la celebración de la asamblea. Los miembros del sindicato a constituir deberán redactar la propuesta de estatus, que son las reglas con las que se sujetará el sindicato. El día de celebración de la Asamblea Constitutiva se aprobará la propuesta de estatutos y se elegirá la primera directiva, que es el órgano que administra el sindicato y ejecuta las decisiones tomadas en la Asamblea. Registro oficial del sindicato. Para que tenga personalidad jurídica, los sindicatos deberán registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o en las juntas de conciliación y arbitraje, presentando la siguiente documentación: copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva, una lista con el número, nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios, copia autorizada de los estatutos, copia autorizada del acta de asamblea en que se hubiese elegido la directiva. Con estos pasos los trabajadores podrán formar su sindicato y obtener beneficios a través de este. ¿Qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Mejores salarios y prestaciones sociales, protección personal, igualdad, salud y seguridad, solidaridad, negociaciones colectivas, entre muchos. ¿A qué se le llama huelga y qué objetivos persiguen? El artículo 440 de la Ley Federal de Trabajo define la huelga diciendo que es la suspensión temporal de trabajo lleva a cabo por una coalición de trabajadores. Este precepto viene a establecer que la titularidad del derecho de huelga corresponde a los trabajadores constituidos en coalición objetivo de la huelga. Según el artículo 450 de la Ley Federal de Trabajo, la huelga debe tener por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital.
obtener del patrón o patrona la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, obtener de los patrones la celebración del contrato ley en las empresas y exigir su revisión al terminar el periodo de vigencia, exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato, leyes en las empresas o establecimientos en las que se hubiese violado, exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación y utilidades, apoyar una huelga que tenga por objeto de los enumerados, exigir la revisión de los salarios pactados en los contratos colectivos y contratos ley. ¿Qué requisitos debe cumplir una huelga para que surta efectos legales? Nuestra Ley Federal de Trabajo en el artículo 920 señala requisitos que debe reunir el pliego de peticiones, mediante el cual dará inicio el procedimiento de huelga, mismos que son los siguientes. La coalición de trabajadores establecerá de manera escrita el pliego de peticiones en defensa de sus intereses, señalando específicamente el objetivo de llevar a cabo la huelga. Asimismo, expresará la fecha y hora de inicio de la suspensión de labores o el fin de la prehuelga. Tendrá que ser presentada en la Junta de Conciliación y Arbitraje por duplicado en caso de que la empresa u organización se encuentre ubicada en un sitio distinto donde resida la Junta. Para optar por presentarla ante la autoridad de trabajo más cercano o la autoridad política de mayor rango del sitio donde resida la empresa, la autoridad competente que reciba el expediente deberá remitir el mismo a la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro de las 24 horas posteriores. Asimismo, avisará al presidente de la Junta. Para poder suspender labores será necesario presentar el aviso de suspensión de labores con al menos 6 días de anticipación a la fecha indicada para poder llevar a cabo dicha suspensión, y en el caso de servicios públicos deberán anticipar con 10 días al menos con relación a las disposiciones legales de las LFTA. A partir de que se les notifica al patrón se contará el término. Cumplir con los requisitos que establecen las disposiciones laborales con relación a la huelga hará que los trabajadores puedan llevar a cabo la huelga en los términos que marca la ley. Sin embargo, si por alguna razón no cumple con alguno de los requisitos marcados, la huelga podrá ser declarada inexistente. ¿Qué tipo de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal del Trabajo y en qué consisten? Trabajadores de los buques. Estos trabajadores serán los capitanes, oficiales de cubierta y máquinas, sobrecargos, contadores, radiotelegrafistas, contramaestres, dragadores, marineros, personal de cámara y cocina y todas las personas que desempeñen a bordo de algún trabajo. El representante del patrón será el capitán y no considerarán trabajadores a las personas que estén repatriando y a los que paguen su pasaje con servicios personales. Trabajo de tripulaciones aeronáuticas. Se regula el trabajo de las tripulaciones de las aeronaves civiles que ostenten matrícula mexicana, como son el piloto, el mando de la aeronave, comandante o capitán, los oficiales que desarrollen análogas, el navegante y los sobrecargos. Trabajo ferrocarrilero. Se regulan las relaciones de trabajo de los trabajadores trenistas y estos tienen las siguientes prohibiciones: consumo, vender bebidas embriagantes, consumo de narcóticos o drogas enervantes, el tráfico de drogas. Trabajo de autotransportes. Los trabajos que tienen los derechos y obligaciones especiales son los choferes, conductores, operadores, cobradores y demás trabajadores que presten el servicio a bordo de un autotransporte de servicio público de pasajeros, de carga o mixtos, foráneos, urbanos como autobuses, camiones, camionetas o automóviles. Trabajo de maniobras. El servicio público en zona bajo jurisdicción federal se consideran patrones las empresas navieras, maniobristas, armadoras, fletadoras, consignatorios, agentes aduanales y otros que ordenen los trabajos. Trabajadores del campo. Los trabajadores del campo son aquellas personas que ejecutan labores agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas, al servicio del patrón. Agentes de comercio y otros semejantes. Este capítulo aplica a las empresas en general que tengan contratados a trabajadores como agentes de comercio, de seguros, vendedores, viajantes, propagandistas o impulsores de ventas y otros semejantes, que comúnmente les llamamos comisionistas. Deportistas profesionales también están reglamentados en la Ley Federal del Trabajo, y los deportistas profesionales como los jugadores de fútbol, béisbol, frontón, box, luchadores y otros semejantes. Trabajadores, actores y músicos. En este capítulo se le dan los lineamientos aplicables a los trabajadores actores y los músicos que actúan en teatros, cines, centros nocturnos o de variedades, sin
circos, radios y televisiones, salas de doblaje y grabación, cualquiera otro en donde se transmita o fotografíe la imagen del actor o del músico, o se transmita o que quede grabada la voz o música. Trabajo a domicilio, que se considera trabajo a domicilio, personas trabajadoras del hogar. Este capítulo tuvo un gran cambio en el año 2019, que consistió en que los trabajadores del hogar tuvieran derecho al seguro social. Los trabajadores de las minas, este capítulo establece que las normas aplican a los trabajadores de las minas de carbón de México, a los desarrolladores mineros en cualquier etapa en que se encuentren, como prospección y preparación, exploración y explotación. Trabajos en hoteles, restaurantes, bares y otros. Establecimientos análogos, los trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares y otros establecimientos análogos quedan comprendidos en este capítulo para su protección. Industria familiar. Son aquellos talleres familiares en donde exclusivamente el trabajo, los cónyuges, sus ascendientes, descendientes y pupilos. ¿Cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encargan cada una? Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Educación Pública, autoridades de las entidades federativas y sus direcciones o departamentos de trabajo, Procuradurías de la Defensa del Trabajo, Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento, Inspecciones del Trabajo, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, Junta Federal y Juntas Locales de Conciliación, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, Jurado de Responsabilidades.